Muy buenos días, estimados hermanos y oyentes en general. Que la luz de Jesucristo ilumine este y todos los días de su vida, al igual que de sus familias también. Seguramente que al igual que yo, ustedes conocen situaciones de personas que cuando atravesaron ciertas circunstancias buscaron al Señor, pero después de que el Salvador en su infinita gracia los escuchó y los rescató, luego de unos pocos días, ellos nuevamente volvieron a su vida pasada. O podríamos decir, volvieron a su propia vida de esclavitud, de autodestrucción, de dolor y de sufrimiento causado por su pecado. Conozco casos puntuales de personas a quienes el Señor tuvo que tratar fuertemente a través de pruebas y situaciones desafiantes para que aprendieran a verlo a Él primeramente por encima de los problemas y las circunstancias, y así minimizar la posibilidad de que se regresasen a su vida pasada. En nuestro devocional de hoy, las Escrituras nos permiten ver que esta es la manera como el Señor ha tratado siempre con su pueblo. ¿Y tú? ¿Cuáles son los caminos y las puertas que el Señor te ha cerrado para que no regreses atrás? Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y quiero compartir contigo la siguiente reflexión registrada en el libro de Éxodo capítulo 13 versículo 17. La palabra del Señor dice: Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Esta primera fase del peregrinaje de Israel por el desierto nos muestra que la meta del pueblo de Dios y de Dios mismo no es el desierto como tal, ni tan siquiera es llegar al monte Sinaí. La meta definitiva es la tierra prometida. Sin embargo, lo que ocurre en el Sinaí y en el desierto determinarán si Israel alcanzará y conservará la tierra prometida. Después de la mortandad de los primogénitos egipcios y que Faraón cediera finalmente a dejar ir al pueblo de Israel, la primera observación que nos da Moisés es la negación de Dios para impedirles una ruta que podrían haber tomado. Pero llama mucho más la atención la razón que da Dios para no dejarlos ir por ese camino. El Señor conoce el corazón del pueblo y es testigo de la incredulidad de ellos. Ellos solo presagian el mal y no el bien. Ellos ven el fracaso y no el éxito en este plan redentor de Dios. Esto es lo que el Señor dirá unos años más tarde por allá en el libro de Deuteronomio. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Así que, conociendo el corazón del pueblo, su incredulidad e incapacidad para enfrentar ciertas situaciones de guerra y otras circunstancias que podrían haber encontrado en el camino más corto, el Señor más bien los llevó por otro lado. Sin embargo, hay una razón de fondo de mucho más peso. Esa misma incredulidad y dureza de corazón de Israel al encontrar obstáculos y enemigos en el camino corto, fácilmente los podría llevar a una derrota prematura y darse la vuelta de regreso a la esclavitud de Egipto. El camino corto les habría llevado unos cuantos días, pero siempre con el riesgo de volver a Egipto, porque el pueblo de Dios es propenso a la rebeldía. Así que ellos necesitaban transitar el camino largo del desierto, necesitaban forjar su carácter según su Dios. Y creo que a todos en muchas ocasiones nos gustan las cosas relativamente fáciles. Que Dios esté ahí cuando lo necesitamos, pero cuando Él se demore un poco, podamos nosotros volver al mundo a hacer lo que vemos más fácil. A nadie le gusta sufrir, aunque sepamos que es parte de la vida y máxime de la vida de fe. Tal vez se nos dificulte aceptarlo, pero el Señor siempre tiene sus razones para no dejarnos tomar ese camino que queremos. ¿Quién más que nuestro Dios sabe que no estamos preparados para algunas cosas y situaciones que podemos encontrar en el camino que tomaremos si Él no nos dirige? Porque, amados, no todos los caminos que nosotros consideramos que son los mejores, lo son realmente. El Señor sabe a la perfección que muchas veces nos veremos tentados a regresar a nuestro pasado pecaminoso y esclavizante. Sobre todo en esos primeros meses o años en el Evangelio, la carne y el mundo alan con fuerza para que tomemos la señal de retorno.
Así que durante el camino del desierto, el Señor nos prepara para las crisis que enfrentaremos. Porque, amados, todos enfrentaremos crisis de una u otra manera. Enfrentaremos crisis personales y espirituales, crisis económicas, crisis familiares, etcétera, etcétera. Y bajo la presión de esas crisis, muchas personas se vuelven al mundo de pecado y esclavitud. Porque cuando la gente no ve salidas rápidas con Dios, entonces las buscan en el mundo que han dejado atrás. Pero ¿saben cuál es el punto? Dios siempre tiene una salida, pero el pecado y la incredulidad no nos permiten verlas. Así que, apreciado oyente, cuando el Señor nos introduce por el camino del desierto, no es porque no nos ame, sino porque el amor de Dios no se manifiesta en nuestra complacencia, sino en nuestra libertad y salvación. Por estas razones es preferible sufrir y llorar bajo las pruebas de Dios, que bajo la opresión del pecado y la esclavitud. Los caminos cortos no siempre llevan a buenos destinos, hermanos. Generalmente, el destino del camino corto es hacia abajo. En el mejor de los casos, el destino es llegar al mismo punto de partida. Pero el Señor nos quiere llevar mucho, mucho más lejos. Por allá en el Evangelio según San Lucas, Jesús dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Por tanto, hermanos, si el Señor te está llevando por el desierto de las pruebas, no mires atrás. Dios sabe que ese es el camino que te llevará a la tierra prometida. Volver a Egipto, volver atrás, volver a la esclavitud, no debe de ser ni tan siquiera una opción para el cristiano. Vamos a darle gracias al Señor por la reflexión y la instrucción que nos da en esta mañana por medio de este corto devocional. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por bendecirnos con tu bondad y poder para guiar nuestra vida. Gracias, Señor, porque en tu omnisciencia has conocido que el camino corto nos llevará a la destrucción. Y con tu amor y gracia nos has guiado y acompañado en el trasegar del desierto, pero nunca nos has abandonado. Te rogamos, Padre bueno, que nos ayudes a caminar contigo siempre. Que en el desierto no permitas que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, y mucho menos que nos regresemos. Aumentanos la fe, Señor, para creer que tú siempre tienes cosas mucho mejores que las que dejamos atrás. Por favor, bendito Redentor, cierra todo camino que pueda ser una opción de regreso a la esclavitud. En tu nombre, amadísimo Señor Jesucristo, oramos, eterno Salvador. Amén y amén. Apreciado hermano y amigo, que este día sea de gratitud ante el Señor por rescatarnos de ese Egipto de nuestra esclavitud, pero sobre todo de reflexión para desechar toda opción que nos invita a regresar al pasado de pecado. Hay un camino por delante, aunque el camino sea largo y estrecho, pero con Cristo Jesús siempre llegaremos en victoria al objetivo, a la meta, al propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Dios te bendiga, hermano. Comparte este mensaje, suscríbete y acompáñanos en nuestras redes sociales también. Dios te bendiga. Te espero mañana.